Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colinas y Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Johan Herrera, él es analista político y militar. Bienvenido, Johan, ¿cómo estás? ¿Qué más, Esteban? ¿Cómo estás? ¿Todo José, bien? ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está la cosa, Johan? ¿Todo bien? Bienvenido nuevamente a Contrapoder 3.0. Como siempre, un gusto estar acá. No conversamos desde el año pasado, creo que en noviembre, desde diciembre. Tenemos Sí. Es que tiempo que no teníamos, hablamos. de diciembre, así que bueno, y han sucedido bastantes cosas, Johan, justamente por eso te contactamos, porque hay mucho que ahondarnos en el tema militar y sobre todo, bueno, con Colombia y Venezuela, ¿no? Que están sucediendo cosas muy interesantes. Vimos que hace semanas Iván Duque, digamos, anunció la creación de una fuerza élite especial para la captura de los guerrilleros que están siendo protegidos por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Johan? Bueno, pues es un cambio total en la narrativa con la que venía Iván Duque. Parece que de pronto una mañana se despertó y entre su ropa encontró un par de pantalones. Esto es algo que debió haber hecho hace muchísimo tiempo y que pues ya el país necesitaba una reacción bastante más seria a lo que se venía reaccionando desde hace muchísimo tiempo. Pues eso lo veníamos hablando incluso nosotros en anteriores entrevistas, que las reacciones de Iván Duque eran tibias, carecían de la fortaleza suficiente para poner punto a lo que el régimen venía haciendo en su actuación en Colombia. Las únicas en actuar eran dentro de sus propias posibilidades las Fuerzas Armadas. Ahora pues ya se ve un apoyo político. Esto no se traduce solamente en la creación de estas fuerzas especiales conjuntas de tareas. Digo conjuntas no porque sean con Estados Unidos, sino porque son conjuntas dentro de las mismas fuerzas militares, porque pueden incluir militares de la Armada, de la Fuerza Aérea o incluso agentes policiales cuando se requiera. Entonces, esto no solo se traduce a la creación de esta nueva fuerza de tareas, sino que se traduce también en el hecho de ver cómo Iván Duque está empezando a tener un enfoque nuevo que permita a las Fuerzas Armadas reaccionar de la forma debida ante todo lo que está sucediendo ahora. Entonces, por mi lado, me parece algo espectacular que esté sucediendo esto, me parece algo que de verdad ya hacía falta que se viera esa mano dura, esa mano que de verdad está interesada porque su país salga adelante, porque su país luche contra las cosas que están poniéndole traspiés desde fuera de su territorio. Entonces me parece excelente que empiece a hacerse no solo esta fuerza de tarea, sino que se vea el apoyo político detrás de lo que es la intencionalidad militar y el accionar justo militar de las fuerzas de Colombia. Ahora, Johan, ¿por qué crees tú que hubo ese cambio en Iván Duque? ¿Qué lo llevó a tomar este cambio que, desde el punto de vista de esta acción militar, por decirlo así, es interesante? Yo me acuerdo que en una oportunidad la organización BEPE, la cual presido, pidió algo más o menos parecido a esto, que tenía que perseguir a los guerrilleros colombianos en territorio venezolano. Pero ¿qué crees tú que lo llevó a tomar esta medida? Inclusive otra que no tiene nada que ver con esto militar, pero que también nos sorprendió, que fue otorgar un TPS para los venezolanos que se encuentran en territorio colombiano. ¿Qué crees tú que pasó que lo llevó a tomar una posición más firme? Bueno, la primera parte es ya el hecho de que yo se los dije a ustedes alguna vez durante una entrevista, que lo que el político de turno no quisiera hacer, igual el mismo pueblo se iba a encargar de reclamárselo. Yo creo que ya Iván Duque por fin se dio cuenta de que él no puede darle gusto tanto a la izquierda como a la derecha, como al centro, como absolutamente todo el mundo. Él tiene una base votante, que es la base uribista. Yo personalmente no soy uribista, sin embargo, pues su base, la que lo puso en la presidencia, fue esa. Entonces, él le debía a su base votante el reaccionar de alguna manera, el haber hecho algo, y desde hace muchísimo antes. Él venía con una reacción tibia en la que él quería ser la monedita de oro que le caía bien a todo el mundo, él quería ser el presidente cool y bonito, el presidente chévere, el presidente que toca guitarra, que juega fútbol, y en muchísimos lados salía el tipo haciendo eso. Y uno decía, bueno, entonces es que carajo, ¿a qué horas gobierna? Porque si se la pasa jugando fútbol y tocando guitarrita y siendo un niño bonito, entonces ¿a qué horas es que está gobernando un país? Entonces, pues, creo que este punto ya no sé si venga la decisión propiamente solo de él o si también tenga que ver con su partido, también tiene que ver con el hecho de que los índices de popularidad de Duque están por el piso, están totalmente por el suelo. Y lo veo como una apelación a su base votante en aras y en miras de las próximas elecciones. Pues no sé si sea una decisión puramente Iván Duque, yo creería que no. Iván Duque es muy veletica, muy blando. Yo creo que es una decisión que puede venir también por parte de su partido, el hecho de pasar a tomar acciones que son tan radicales y tan fuertes como estas.
sea, por ejemplo, nosotros conocemos el accionar que tuvo Álvaro Uribe cuando se conoció los campamentos guerrilleros en Ecuador. Álvaro Uribe no le tembló la mano y fue y mandó los aviones y se generó el bombardeo. No contento con haber bombardeado, también mandó tropas de tierra para verificar las muertes y extraer el material probatorio que se extrajo de Ecuador. Entonces, pues, no estoy avalando, no estoy diciendo que eso es algo que se deba hacer o que se ha hecho, porque eso ya sería entrar dentro de una discusión ética y moral que no corresponde. Lo mío es análisis político y militar, no soy un filósofo acá, no tengo grado de filosofía, entonces la parte ética yo simplemente la voy a descartar. Simplemente digo que como presidente a Iván Duque le hacían falta esta serie de decisiones. ¿Qué va a hacer esta fuerza de tarea? Probablemente, no sé, pero probablemente vaya a ser una fuerza de tarea que se vaya a dedicar a hacer algo de inteligencia en contra de los agentes que están por fuera del país, que son pertenecientes a las FARC sobre todo, y que van a ver si de pronto en algún momento se presenten oportunidades, como le decimos en Colombia, los papayazos, para ver si tal vez alguno de ellos logre cruzar la frontera en algún punto y se logren las capturas. No sé si se vayan a ir al punto en el que existan los arrestos en Venezuela y sean traídos a Colombia, cosa que ya se ha hecho y ya ha sucedido. Entonces, falta ver. Esto es una de esas situaciones en las que uno dice hay que esperar el amanecer, ahí veremos. Sin embargo, pues cuando menos como una noticia moral para las tropas y para muchos colombianos es bastante buena. Y es una reacción que muestra a nivel internacional, pues, ya qué tónica está tomando Iván Duque y que ya verdaderamente no se le está teniendo ese miedito y esa bobadita, una posible guerra con Venezuela, sino ya se está diciendo, hombre, acá también hay un ejército, también hay una fuerza aérea, también hay una armada, acá hay los medios, aquí hay los aliados, acá hay las formas, entonces, que pase lo que tenga que pasar. Bueno, fíjate que esto va a servir de mucho porque se tenía información o se tiene información que estos líderes de la narcoguerrilla que están en Venezuela muchas veces, o por lo menos una vez al mes, se trasladan hacia la frontera, ahí con La Guajira, porque hay una cantidad de cargamento ahí de drogas represados que están buscando la manera de sacarlo. Muchas veces llegan a la frontera custodiados por la Fuerza Armada Venezolana. Yo estoy seguro que después de la aprobación de este grupo de tarea, la información de inteligencia que maneja este grupo de tarea, más lo que puedan encontrar con informantes venezolanos, van a hacer que la movilización de estos grupos guerrilleros, de estos líderes, sea mucho más limitada y ya no lleguen tan a la frontera, sino que se queden en el interior de Venezuela. Y como tú bien lo dijiste, ya en el pasado han existido capturas dentro del territorio venezolano y con la cantidad de venezolanos que le quieren meter mano a la guerrilla en estos momentos, ¿no? Tanto en el centro como en el sur del país, no descartemos que puedan darse buenos golpes a estos líderes guerrilleros que se encuentran enconchados en territorio venezolano. Ahora bien, Johan, fíjate que hay algo interesante que dijiste, que fue una pregunta que te hizo Colina, que fue las motivaciones, ¿no?, de Iván Duque de tomar estas decisiones que no van en línea con lo que ha venido siendo su desempeño hasta el momento, ¿no? Y tú mencionaste que, bueno, fue el tema de la popularidad. Entonces, nos estás diciendo, por ejemplo, que los colombianos a nivel interno apoyan este tipo de medidas, porque lo que ha tratado de vender, la matriz de opinión que se ha tratado de generar, es que en Colombia la gente quiere encuentros, ¿no?, con la guerrilla, la gente quiere el tratado de paz, quiere que eso es lo que se lleve a cabo. Entonces, ¿realmente el colombiano siente eso o más bien aplaude este tipo de decisiones por parte de Iván Duque? Es que, Esteban, manipular las cosas es supremamente fácil. Si usted se va, por ejemplo, tomemos el caso de Estados Unidos. Cuando usted vio todas las entrevistas que hacía CNN, ABC, MSNBC, ¿dónde las hacían? Todas las entrevistas eran en centros urbanos mayores donde obviamente el apoyo era hacia Joe Biden. Entonces, por eso las personas que salían apoyando a Donald Trump pues como que no salían mucho en televisión. Es exactamente lo mismo. Si usted aquí en Colombia sale, por ejemplo, en Bogotá pues se ha vuelto como una ciudad como muy tendiente hacia la izquierda. Si usted sale a Bogotá y depende del sector de Bogotá al que usted salga, usted va a obtener respuestas muy diferentes. Y yo podría hacer el ejercicio y salir y decir, mire, estamos ubicados en tal sector, vamos a preguntarle a 10 personas su opinión. Y bueno, vamos a obtener ese resultado. Entonces, lo que se ve en noticias y lo que se ve en muchos lugares en realidad no es la realidad 100% reflejada. O sea, de ahí la capital importancia de medios como ustedes, por ejemplo. Medios independientes que no le deban nada a nadie, que no estén sujetos a que el patroncito que me está dando el dinerito por debajito, que me está cuadrando porque necesito una cuña publicitaria,
De ahí la importancia de este tipo de medios, porque son los tipos de medios en los que se puede ver la realidad, en la que sale la gente hablando las cosas escuetamente, como debe ser. Es el mismo resultado. Si usted sale aquí a Colombia, yo puedo salir acá a la esquina, yo estoy ubicado cerca de la capital, más no en la capital como tal, y yo estoy seguro que si salgo y entrevisto a 10 personas, 7 por lo menos me van a decir, pues me importa un soberano, agregue aquí sus groserías favoritas, me importa un soberano, pi, 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 lo que piense ese ti, del ti de Iván Duque, pero me parece algo que signifique chévere, pero en lenguaje muy de calle, y le va a decir que en pocas palabras que le parece muy chévere, muy del carajo, muy genial, que por fin se estén haciendo cosas, porque, hombre, desde que hubo la expulsión por parte de Maduro de los colombianos que vivían en la frontera, que se expulsó de una forma que pues sí dejó un muy mal sabor de boca dentro de mucha de la comunidad colombiana, de ahí en adelante y muchas de las declaraciones que ha hecho Maduro, muchas de las cosas que han sucedido con Venezuela, ya no solo tienen el mal sabor de boca en la boca, sino que ya tienen el pedazo de bosta dentro de la boca, la gente ya no sabe qué hacer, está desesperada y quiere ver una reacción de parte de su gobierno. Claro. No significa que necesariamente quieran los colombianos irse a una guerra con Venezuela o quieran irse a una guerra directa otra vez a volver a lo mismo con las guerrillas. Sin embargo, para un colombiano es supremamente indignante que cuando la guerrilla de las FARC dice que vamos a restituirlos, porque somos gente de muy buen corazón, vamos a restituir todas las porquerías que hicimos durante medio siglo. Y esa restitución es, doña Rosita, nosotros asesinamos a su marido, violamos a sus hijas y nos trajimos a sus hijos forzadamente, tome un trapero, porque literalmente eso fue lo que hicieron las FARC durante sus procesos de restitución a víctimas. Dijeron, no, es que no tenemos dinero, entonces vamos a restituir a las víctimas con traperos y escobas. Literalmente se atrevieron a tanto. Qué descaro. O sea, son tan cínicos que ni siquiera cambiaron su nombre cuando se volvieron un partido político, dijeron somos el partido FARC. No sabía por cierto, Johan, el ministro de la Defensa nuevo que designó Iván Duque, ¿tienes información de él? ¿Qué opinión te merece? Pues José, esto es de nuevo un amanecer, ahí veremos, porque las trayectorias, las hojas de vida pueden decir mucho, pero en últimas las acciones son las que revelan realmente lo que la hoja de ruta. El mejor ejemplo es por Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa. De esta misma cartera durante el gobierno de Álvaro Uribe. Se supone que era el ministro que iba a terminar con el trabajo que empezó supuestamente Álvaro Uribe, que era el de acabar las guerrillas. Todo se quedó en supuestos y miren lo que terminamos. El tipo mucho más interesado en ganarse un premio Nobel de Paz. No le interesó para absolutamente nada qué consecuencias podía traer esto para el país. Colombia venía creciendo muy saludable, 4 o 5% anual, hasta que sucedió este famoso proceso de paz donde tuvieron que subir el IVA del 16 al 19%, ahogando la canasta familiar de sobrecostos, ahogando a todos los colombianos en un montón de impuestos, literalmente atracándole las billeteras a los colombianos para poder sacar la plática de las FARC, para poder mantener la paz. Cuando todos decimos, ¿cuál paz? Si desde que se firmó el tratado solamente se desmovilizó el 30% de los guerrilleros, el resto continuaron en el monte, continuaron existiendo todas las otras guerrillas, porque es que el problema de Colombia nunca fue solamente FARC. Entonces, ¿cuál paz? ¿Dónde está la paz? La única paz que vio Colombia fue paz de los fusiles en el monte que nunca ha cesado. Entonces, ¿cuál paz? Así es. Y fíjate algo, Johan, también hay una información que digamos, sucedió ya hace algún tiempo, ¿no? Pero es muy importante y es el tema de la presencia rusa en Colombia. De hecho, bueno, Colombia expulsó a todos esos efectivos que estaban allí, creo que los acusó hasta de espionaje, ¿no? Entonces, ¿qué lectura le das tú a esto? ¿A qué es lo que están jugando? ¿Venezuela, los aliados de Venezuela? ¿Por qué en Colombia? ¿Cuál es la importancia de ese país? ¿Qué análisis nos das al respecto? Mira, acá, Esteban, hay que recordar, mire, lo que pasa, la gente cuando lee las noticias todavía tiene su mentalidad tercermundista encostrada dentro de su cabeza. Lamentablemente, cuando alguien lee en noticias que se capturaron espías rusos en Colombia, la gente dice, pero eso es un cuento de James Bond. Eso es algo que solo sucede en las películas. Colombianos atrapando espías rusos, ¿cómo así? Eso no tiene ningún sentido. Y yo lamento informarle a la opinión pública que en efecto sí fue así. Y me veo en la penosa obligación de recordarle a la opinión pública que es que Colombia no trabaja sola. Colombia, de hecho, desde la captura de Pablo Escobar, tiene una relación muy cercana con el MI6 y una relación muy cercana con la CIA.
Entonces, que se produzcan este tipo de capturas no es extraño. Si nosotros nos remitimos a la Guerra Fría, en la Guerra Fría la misma CIA, para cuando había países que no tenían el potencial suficiente para lograr las capturas, la misma CIA hasta los capturaba por ellos y les decía, mire, tomen, se los entregamos, y ellos hacían pasar las capturas por propias. En el caso colombiano no es así, pero de que eran espías, eran espías. Es que así funciona parte de la diplomacia. Cuando usted va a entrar a una embajada y usted conoce al 100% de todas las personas que trabajan dentro de una embajada, puedo asegurarle que por lo menos mínimo el 2% de esas personas son ex militares con cursos y gente que está dedicada a la labor de inteligencia y contrainteligencia. Así funcionan las embajadas, eso no es un secreto para nadie. ¿Por qué la embajada rusa en Bogotá debería ser diferente de todas las embajadas rusas de todo el planeta? Y tomando más en cuenta todas las inversiones que tiene Rusia hechas en Venezuela, y que está recibiendo cualquier cantidad de dinero a punta de tener el cuchillo atracando al pueblo venezolano, y que se las tienen hasta acá. Durante el último cálculo que hicimos fue más o menos como unos 50, 65 años es lo que va a durar más o menos Venezuela en recuperarse del robo ruso. Bueno, robo ruso y chino, porque son los que están sacándole a Venezuela hasta lo que ya no tiene. Yo se los decía la última vez, o sea, ya les atracaron su presente, ahora les están robando el futuro de frente, y quién sabe cuántos años de futuro se van a lograr llevar antes de que el pueblo venezolano pueda hacer algo en contra de lo que está sucediendo. Entonces, todo este tipo de actuares de inteligencia y de contrainteligencia son supremamente importantes. La reacción de Moscú, ¿cuál fue? Ay, pues entonces expulsamos un montón de colombianos. Pues es una reacción supremamente estúpida. O sea, analicemos la cuestión y la magnitud de las cosas. Que en la embajada colombiana haya un exagente del DAS o de la Agencia Nueva de Inteligencia que se creó en el lugar del DAS, un tipo de esos que va a estar haciendo en Rusia de labores de inteligencia. Yo creo que el dato de inteligencia más grande que el tipo se dedicará a obtener en Rusia es como que los calzoncillos de Vladimir Putin son amarillos y tienen un osito en el cachete izquierdo. Listo, enviar, Bogotá. ¡Wow! ¡Qué inteligencia! Mientras que Rusia, ¿qué pierde? Rusia pierde todas las áreas de influencia que estaba empezando a ejercer dentro de centros educativos. Rusia pierde todas las áreas de influencia que estaba empezando a ejercer dentro de centros políticos. Rusia pierde toda la labor de inteligencia que se estaba realizando sobre la infraestructura militar colombiana que iba terminando en Caracas. Entonces, ¿quién pierde más? Nosotros no perdemos, porque nosotros realmente a Rusia, ¿qué podemos espiarle o qué podemos obtener de labores de inteligencia allá? Nosotros tenemos que ver las cosas en su justa dimensión, y su justa dimensión es que un agente colombiano en Rusia, ¿qué va a hacer? Va a averiguar si mucho como que a los rusos les gusta el vodka, enviar, Bogotá. No, wow, qué rumba. Mientras que los rusos están perdiendo un montón de inteligencia en un país que es un centro neurálgico, que es un país que es perteneciente a la OTAN, no es miembro de la OTAN, pero es socio estratégico, es socio aliado de la OTAN, socio global, está perdiendo la posición dentro de un país que de hecho es el enemigo no declarado del Estado bolivariano, porque Colombia jamás ha sido enemigo de Venezuela, sino es enemigo del régimen que está ahorita montado. Es como de ver un títere, y yo no soy el enemigo de la mano, ¿sí? O del títere, sino de la mano que lo está manejando. Es lo que está sucediendo con Venezuela. Venezuela es un país secuestrado, con un pueblo que quiere salir de ese secuestro, y que simplemente están utilizando para fines de enriquecimiento ilícito, tanto por el narcotráfico, como robo, como estafas, como todas las cosas que están sucediendo y que todos conocemos que pasan en Venezuela. Así es, Johan. Bueno, bastante importante y bastante detallada esta información. Muchas gracias, Johan, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Siempre un placer. Vale, Esteban, un gusto como siempre. Chao, Johan. Un placer haber conversado contigo. Era Johan Herrera, analista político y militar colombiano, siempre con un análisis profundo y detallado de la situación política y militar en Colombia. Interesante en este momento por la creación de este grupo de tarea que va a capturar y que va a perseguir a guerrilleros colombianos prácticamente protegidos por el régimen de Nicolás Maduro. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.